Bienvenidos a Hablando con Gracia. Yo soy Luis. Mi nombre es Antonio. Una vez más, gracias por entonarse. Sabemos que tenemos 2 semanas. Como 2 más, ¿no? 3 semanas que no hemos grabado. Que no hemos grabado. Y pues el tema de hoy va a ser desánimo espiritual, el cansancio espiritual. Ajá. Ustedes quieran ponerle, que suele pasar con muchos y pues también con nosotros. No sé si has llegado a un punto donde te has llegado con fatigado, pues, cansado de... Sí, muchas de las veces es mucho el desgaste, tanto físico como espiritual. Y una cosa nos lleva a la otra. A veces el cansancio espiritual llega a nuestra vida y eso nos lleva a tener un desgaste físico también. Porque queremos hacer las cosas, pero ya no por amor a Dios, sino ya por obligación. Sí, por obligación. Así es, sí, tienes razón. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegas a ese cansancio? Por obligación, dices, Ajá. Yo, por ejemplo, tengo aquí anotado unas cosas. Dice que orar se vuelve más difícil, leer la Biblia parece una obligación, ya no se disfruta el servir, se pierde el ánimo y la pasión, todo parece pesado espiritualmente. Y ahí faltaba alguna más que dice que te quejas de todo. O sea, hay mucha queja en ti. Y no solo en ti, sino recriminas a Dios de, Señor, pero ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, esto. Entonces, cuando el cansancio espiritual empieza a llegar a ti, estos pueden ser algunos síntomas. Puede haber más síntomas, puede haber otras cosas en las que el cansancio espiritual se puede manifestar en tu vida, pero estos son algunos puntos únicamente, y yo creo que puntos muy ciertos, porque ciertamente cuando nos empezamos a cansar espiritualmente, cuando nos empezamos a desgastar espiritualmente, se nos hace más difícil el orar por querer tener esa conexión con el Padre, el leer la palabra para poder conectar con Él. Ya no lo hacemos con pasión, con amor, sino ya lo hacemos más desde una obligación, ya lo sentimos más como una obligación. Sí. No sé si a ti también te ha pasado. Yo como dicen ahí en la silla, ahí en la congregación, habla papá, porque sí, es verdad. Y así también yo tengo aquí, que casi viene siendo lo mismo. Señales de ¿cómo se dice? De cansancio espirituales, apatía, no tener ya la apatía en los hábitos espirituales, como dices. Pierdes el deseo de orar, pierdes el deseo de leer las escrituras, hasta pierdes el deseo de congregarte, que prefieres no ir, o si fallo una vez a la iglesia, pues no pasa nada. Yo voy 7 días a la semana, un día que falte, no sé, no es mucho. Pero lo interesante es que así empiezan y luego ya después se empieza a hacer un hábito, una costumbre. Un hábito, primero, así primero pasa. Un día, los 2, los 3, y luego ya no vas. Y luego ya no vas, y se nota, la cosa es que se nota. Así como cuando andas bien espiritualmente, estás caminando en el espíritu y el fruto del espíritu se mira en ti. Ajá. También se mira cuando estás apagado, cuando estás cansado espiritualmente. Y como es un ejemplo que se viene ahorita así en mi mente, es la Marta y María. Okay. Que Marta andaba aquí recogiendo y sirviendo y acá, y todo tenía que estar bien para el Señor. Y pues como dice, se quejó. Señor, ¿por qué yo no estoy acá trabajando y ella ahí nomás sentada ahí? Y dice, ella ha escogido la mejor parte, que estar en los pies de Jesús. De Jesús. Y fíjate que es interesante esa parte, porque muchas de las veces, y yo creo que es un error que llegamos a cometer tanto como líderes, como pastores o dentro de la congregación, es que vemos personas espiritualmente cansadas. Y muchas de ellas a veces quieren tomar una pausa, no dejar el ministerio, simplemente el tomar un respiro, el poder descansar. Y en vez de alentarlos, animarlos a que tomen el descanso, que busquen a Dios en oración, porque no solamente es de que ya no quiero servir, sino es de descansar tal vez del servicio que estás dando en cualquiera de tus áreas y meterte en intimidad con Dios, o sea, en oración, llenarte espiritualmente nuevamente. Por ejemplo, vemos este caso con Jesús también. Jesús, después de que daba los sermones, después de que tenía esto, se apartaba él a tener una intimidad con Dios. Eso le ayudaba a él a recuperar nuevamente sus fuerzas. Sí. Entonces es lo que muchas de las veces nosotros tenemos que hacer. O sea, yo con esto no te estoy diciendo, ya no toques, si eres músico ya no toques, ya no prediques. No, simplemente tómate un tiempo, ve a la fuente de vida que en este tiempo, que es Jesús. Llénate de su presencia, llénate del Espíritu Santo
Y una vez que vuelvas a recargarte, ahora sí vuelve a servir. Así es. O sea, pero también como líderes, como pastores, tenemos que entender que a veces esto sucede y nosotros somos los primeros en que tenemos que darnos cuenta cuando alguien está pasando esta situación. Sí, así es. Y nosotros mismos alentarlos a que tomen un respiro o un descanso también. O sea, porque es bueno también. Sí, no, y tienes razón. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa después? Ese desánimo. Empiezas a desanimarte, todo empieza a seguir igual, y ya lo estás haciendo como dices, por obligación. Por obligación. Es mi trabajo, no quiero, ¿cómo se dice? Desperdiciar el privilegio que el Señor me dio. Pero estás cargado, pues, estás cargado y esa carga lo tienes que dársela al Señor. Y ya ni siquiera lo haces por amor, ya ni siquiera lo estás haciendo porque te nazca hacerlo. O sea, o volvemos al mismo, una obligación lo sientes. Entonces, pues tampoco es eso, o sea, darle lo mínimo, dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagas, aún sea lo más pequeño, lo tienes que hacer para amor. Y muchas veces cuando llegamos a este punto de cansancio espiritual, empezamos a hacerlo todo menos por amor. O sea, todo lo hacemos por obligación, porque me mandan, porque quieren que lo haga, porque esto, por el otro. O unos también porque quieren ser vistos, porque siempre están en eso y a lo mejor esconden su cansancio para decir, no, estoy bien, soy fuerte, porque a veces también eso pasa en nosotros que aparentamos ser fuertes, que estamos bien y no decimos nada. Oye, ¿estás bien? No, estoy bien y no lo estás ahí tal vez sufriendo en silencio por decir, pero porque no sientes que si dices que no, estás dejando, ¿cómo se dice? Estás fallándole a Dios. Le estás fallando a Dios y dices, no puedo decir que no puedo decir que no. Pero dile esa palabra, que tú sí seas sí y tú no seas no. Pero tú también tienes que reconocer en qué paso andas. Si estás desfalleciendo, si estás así en desánimo, decayendo, en desesperación, que ya quieres renunciar, que quieres cuitear, que quieres decir, no, ya hasta aquí ya doy. Tómate una pausa, como dice, recarga la pila, vete para atrás, Señor, hacia tu aposento, órale al Señor, métete en ayuno, en oración, leer la palabra, hablar con alguien de confianza, con tu pastor, con tu líder, que si eres joven, habla con tu líder, si eres líder de jóvenes, habla con tu pastor y dice, me siento así, pastor, ¿qué podemos hacer? Porque no quiero dejar el cargo, pero sí me siento agotado. Me siento cansado. Porque después de ahí, ¿qué sigue? Nos volvemos irritables. Impaciente. Estás, si como yo, toco la alabanza. Y si llega un tiempo donde ya estoy aquí cansado, quiero tocar y ya miro que son las 9 y todavía siguen administrando y yo que como te sientes apresurado, como que ya quiero terminar para ir a descansar, porque tú, como dices, el cuerpo también a veces lo resiente. Y es necesario primeramente reconocerlo de tú mismo. Tú sabes, tú te conoces a ti mismo, tú llegas, y reconocer, estoy así, me siento así, ¿por qué, Señor? Ok, estoy cansado, Señor, es tiempo de meterme más en intimidad contigo. Sí, claro. ¿Verdad? Eso es lo principal que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos. O sea, muchas veces dejamos que todo eso se vuelva una carga, como luego dicen, como una bola de nieve, que no sé si han visto las caricaturas que entran una bolita de nieve y luego se va haciendo una más grande. Sí, Entonces, muchas veces pasa eso, que nos hacemos una bola de nieve, dejamos que el problema vaya creciendo y cuando ya es demasiado grande, que ya no podemos con él, lo mejor que queremos, lo que creemos correcto es irnos. O sea, dejar. Vemos una montañota grande de nieve y no, ¿cómo? Y desaparecer. Entonces, por eso es que a veces es necesario tomar una pequeña pausa, un pequeño descanso. Esto le pasó, por ejemplo, lo vemos con Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Elías venía de haber tenido una victoria con los profetas de Baal. Entonces, por la carta, el edicto que lanzó la reina era Jezabel. Elías cayó en depresión, cayó en angustia, cayó inclusive diciendo la muerte de él, diciendo que... Llévame, Señor, ya, nomás quedo yo solo. Sí, pero si se dan cuenta, en esta historia, Dios no lo reprende por haber pensado de esa manera, Dios no lo exhorta en un inicio, sino que Dios le dice a Elías, come y bebe, descansa. O sea, lo manda a descansar, a comer y vuelve a despertar con el mismo pensamiento de que, no, Señor, ya... mátame, ya desvíveme. Pero Dios aún así le dice nuevamente, come y bebe, porque el camino es largo. Anda. Entonces ya
ahí vemos que mismo Dios a Elías le dice que tiene que descansar. Ahí mismo Dios lo empuja a Elías a que descanse, a que pueda beber, a que pueda recuperar fuerzas. Entonces, muchas veces nosotros creemos que cuando nosotros queremos hacer eso, le estamos fallando a Dios, que ya no estamos amando a Dios como se ve. Y realmente no es así. No significa que hayamos dejado de amar a Dios, simplemente es que necesitamos recargar pila. Y cuando nos referimos a recargar pila, es conectar con el Padre nuevamente. Más adelante vemos en la historia que Elías tiene un encuentro con Dios. O sea, ya más adelante él tiene un encuentro con Dios de una manera sobrenatural. Sí. Pero ya estaba descansado, ya había comido. Entonces ya iba al propósito que Dios le haya marcado. Entonces no dejó su propósito. Sin embargo, en ese momento de angustia, él se sentía de esa manera. Se encuevó y se metió, se encuevó hasta que el Señor le habló. Le habló, entonces, o sea, él se sentía de esa manera y aún así cumplió su propósito, el propósito que él tenía aquí en esta tierra. Entonces, a lo mejor ahorita estás sirviendo de alguna manera en tu iglesia y tú sientes que si tomas ese descanso es como si dejaras tu propósito de lado, y déjame decirte que no es así. No es así. Es todo lo contrario, o sea, porque muchas de las veces entendemos, por ejemplo, yo he sido líder juvenil, entiendo que a veces es muy pesado, y el no tomar una pequeña pausa, y no me refiero a bajar el cargo, no, sino decir, ¿saben qué? Esta semanita necesito meterme con Dios, necesito no hacer actividades, necesito enfocarme con Dios porque siento que me estoy cansando espiritualmente. Es necesario para cada ministro, o sea, no importa si eres pastor, si eres profeta, apóstol, lo que tú quieras, es necesario tener un tiempo de descanso e intimidad con Dios. Sí, y esto me recuerda también un salmo de David, el 38, que dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tú saetas cayeron sobre mí, y sobre mí han descendido tu mano. Pero en el 8 dice, en el versículo 8 dice, estoy deshabilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, porque a veces estás tan pesado esa angustia, de que ese cansancio, pues, de que andas buscando descanso, andas buscando descanso, y como dijiste que a veces se manifiesta en lo físico y te sientes cansado, te sientes deshabilitado y dices, ok, no voy a ir a la iglesia, voy a descansar, voy a quedarme aquí, voy a dormir. Pero aún así, aunque descanses, te sientes que tu cuerpo está debilitado, que estás molido, que no, aunque descanses tus 8 horas ahí, todavía te sientes de la misma manera. Y es cuando tú tienes que decir, espera, no es algo físico. No es algo físico. Uh-huh. Es algo espiritual. Y es meterte en la palabra de Dios, meterte en su presencia, buscar más de Él, y como digo, no dejar tu cargo, lo que Dios te ha dado al lado, sino como Jesús. Él hacía su trabajo, predicaba, sanaba. Imagínate, miles de personas que llegaban alrededor de Jesús, miles y miles de personas, orando por ellos, sanándolos todo el día. Y él salía agotado. Porque recordemos que aunque tenía un poder sobrenatural, era una persona humana. Humana, estaba, me imagino, cansado. A veces a lo mejor no comía. Por estar cumpliendo con pero su ¿qué es lo que hacía? Todo el tiempo se salía a apartar, a orar al Padre. A recargar fuerzas nuevamente. Así es. Uh-huh. Y es ahí que vemos ahí en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es que, como mencionaba Luis ahorita, o sea, muchas veces creemos que es cansancio físico, pero realmente es cansancio espiritual, y a veces lo podemos ver de una manera contraria. A veces estamos tan llenos de la presencia de Dios que dormir 1 hora para nosotros es suficiente para poder estar sirviendo a Dios, y no te sientes cansado, te sientes bien, te sientes con energía, pero no es porque pues es por tus fuerzas, sino ya estás por Dios ahí, o sea, porque ya el Espíritu Santo es el que te está dando las fuerzas para que puedas servir. A veces en vigilias, a veces en eventos, haciendo esto, haciendo aquello, no comes, no descansas bien, pero físicamente te sientes bien, porque es la presencia de Dios que está dándote las fuerzas. Sí. Y eso pasa cuando nosotros vamos y buscamos el descanso en Jesús. Cuando nosotros nos llenamos y estamos conectados a esa fuente de vida, que es Jesús, a esa fuente. Buscar la mejor parte, que estar a sus pies. Pues, sí, claro, que estar ahí con Él. Así como como mencionaste de María y Marta. Sí. O sea, Marta estaba afanada con las cosas, pero María fue directamente a los pies del Maestro y estaba ahí
con Él. Y Él mismo dice, esta es la mejor parte. O sea, ¿Y qué es la palabra que hoy el hermano dijo en la convalecencia? Que es Nahum 1:9, 1:8, no me acuerdo el versículo, pero donde dice el gozo de Jehová es mi fortaleza. Nehemías 10. ¿Nehemías? ¿No es Nahum? No, Nehemías 10:8. Donde dice, ¿sí? 8:10, perdón. Ajá. Al revés. Nehemías 8:10, que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Uh-huh. Buscar la fortaleza en Él, el gozo del Señor, pues. Y esto me recuerda también a la historia de Ezequías, Segunda de Crónicas, Uh-huh. Segunda de Crónicas 32, 7, 8, que venía el rey de Asiria, se llama Sennacherib, y venía con todo su ejército, y eran más que los que estaban en Jerusalén. Mas Ezequías puso, levanten las torres, guarden el agua, hizo todo un plan para defender la ciudad. Uh-huh. Y dice esto, en Segunda de Crónicas dijo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ahí esas palabras, a veces nosotros tenemos que escuchar eso. Y eso es lo que lo estamos diciendo a ustedes. Esforzaos y animaos. No temáis, no tengas miedo del rey de Asiria, no tengas miedo del enemigo, no tengas miedo de lo que puede lastimar esta carne. ¿Por qué? Porque dice el brazo, con él está el brazo de carne, está el brazo de la carne, sí, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Uh-huh. Él es el que pelea nuestras batallas. Sí, así es, Él es el que está siempre con nosotros, el que está ahí respaldándonos como poderoso gigante, dice la palabra, como poderoso gigante alrededor nuestro. Dice Isaías 40:29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, si nosotros nos mantenemos llenos siempre de su presencia, si nosotros estamos ahí siempre con Él, o sea, no tenemos que temer a nada, o sea, porque al final de cuentas, aunque puedan lastimar un cuerpo físico, no importa, porque vamos a ir allá con Él, vamos a estar allá con Él, nuestro galardón es grande allá con Él, entonces eso es nuestra meta y es a donde tenemos que apuntar siempre. Entonces, descansen en Dios, descansen en Jehová, descansen en Cristo Jesús, porque Él nos va a dar las fuerzas para poder continuar, tanto físicas como espiritualmente, pero sí necesitamos tomar un reposo, tomar un tiempo de intimidad con Él, llenarnos y conectarnos a la fuente. Dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Entonces, el pámpano fuera de la vid no puede hacer nada. Sí. Moriría. No, moriría. Y también, como en Deuteronomio 31:6, cuando ya Moisés estaba grande, ya dice, ya no puedo, y más Jehová dijo que no entraré a la tierra que iban a tomar. ¿Por qué? Porque no obedeció, por desobediencia. Ajá. No entró a la tierra prometida. Pero aún así les dijo estas palabras al pueblo de Israel, porque por 40 años ellos andaban caminando, rodeando el desierto, y pues están cansados de estar ahí en el desierto, dando vueltas, peregrinos en una tierra y todavía no llegaban a la tierra prometida. Pero Moisés les dijo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Igual otra vez, cobrad ánimo y no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es la misma palabra en diferentes puntos de historia que eran en Segunda de Crónicas y luego ahorita en Deuteronomio, que es cobrad ánimo, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, es el que va delante de nosotros. Y eso muchas veces es lo que no hacemos, no, nosotros queremos ir por delante y nos cansamos con nuestras propias fuerzas. Queremos nosotros llegar como que nosotros a veces pensamos que con lo que nosotros hacemos podemos ayudarle a Dios, y es Dios en nosotros quien hace las obras. Uh-huh. Nomás nosotros tenemos que tener esa
estar en el Espíritu, caminar en el Espíritu con Él. Claro. En Gálatas nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayaremos. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Es cansado? Sí, es difícil y yo he estado, yo me he pasado donde yo me he desanimado espiritualmente, que sí, en un tiempo atrás. Ha habido temporadas. Sí, siempre hay temporadas que te descuidas. Y en un tiempo atrás, cuando estaba congregando en otra iglesia, antes de irme a Texas, así estaba desanimado, pero esa vez sí quité, sí renuncié, sí entregué el liderazgo que Dios me había dado y me fui para Texas. Y hice dinero, me fui tras el dinero, pues las riquezas del mundo. Y no me fue nada bien, y eso miré. Y en este tiempo que estoy sirviendo en la iglesia del Edén ahorita, también me ha llegado el desánimo espiritual, el cansancio espiritual, pero ahora lo reconozco, es la diferencia. Ahora sé que digo que esto ya, Señor, y me voy a sus pies, Señor, a orar, a ayunar, aunque no he ayunado, voy a ser sinceros con ustedes, no he ayunado y necesito ayunar, pero de orar, leer la palabra, escuchar alabanzas, estar conectados con Dios, estar conectados con Él. Y precisamente ahí vamos al punto, a los últimos puntos que queremos llegar, y es que cómo volver a conectar con Dios. O sea, principalmente yo creo que en esto hablamos ya de la honestidad, que hay que tener honestidad con el Padre, o sea, hay que decirle, como tú dices, ya reconozco que estoy cansado, o sea, reconocer principalmente yo creo que es una de las cosas que debemos hacer. Porque pues a mí también me ha pasado, yo también hablamos de esto porque ambos hemos pasado por un cansancio espiritual en algún punto de nuestra vida, y lo principal es reconocer que estás cansado, ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado, me siento cansado por esto otro, Señor, es que ya no puedo con esto más, y reconocer que ya no puedes, o sea, como punto número 2, pues descansar pero sin culpa. Porque muchas de las veces, y volvemos a lo mismo con los líderes, con los pastores, con la gente que está al frente de la congregación, no digo que todas las iglesias son iguales, pero en muchos casos puede suceder. O sea, cuando algún joven o alguna persona quiere tomarse una pausa, un descanso, muchas veces lo quieren como culpar de que, es que vas a dejar el ministerio. No se trata de dejarlo, simplemente él reconoce que está cansado espiritualmente. Cuando Moisés estaba en la batalla levantando las manos y se cansaba, llegaron y le levantaron los brazos. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer como líderes, como pastores. O sea, si una persona viene delante de ti, te reconoce que sabes que estoy cansado espiritualmente, quisiera tomar una pausa, claro, animarlo a que continúe en su ministerio, pero al mismo tiempo ayudarlo a que él pueda sostenerse, como en este caso sostuvieron los brazos de Moisés. Sí. Y ayudarlo a que descanse sin culpa, porque te digo, muchas veces lo hacen sentir como culpable de que, no, es que ¿cómo vas a decirle a Dios que no, que esto, que lo otro? No, o sea, Dios no te va a recriminar porque te tomes un descanso, y con esto no te estoy diciendo, ya no vayas a la iglesia, no, o sea, estamos hablando de que si vas a tomar un descanso es en la presencia la presencia de Dios, no de que, voy a tomar unas vacaciones de la iglesia y de todo lo de Dios y me voy a olvidar, no malentiendan, no. Es descanso en el Señor, buscando descansar en Él, poner tus cargas en Él. Y lo que estamos hablando ahorita de levantar las manos a Moisés, en Romanos 15:1 me recuerda, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Son nosotros, si miramos aquí, si yo soy débil, ahorita me siento débil, estoy debilitado, ¿sabes qué, Tony? Ocupo ayuda. Él como un hermano, si está fuerte, ¿sabes qué? Pues yo te voy a dar la mano. El pastor, ¿sabes qué? No me siento al 100, mi batería está al 65%, no sé, como quieras expresar tú ahí. Pero buscar a alguien que te ayude, pero también los líderes, los pastores, si están viendo, si están entonando también, reconocer, ¿sabes qué? Mi hijo está
está flaqueando, pues, hey, ¿sabes qué ocupas? Oración, hay que orar. Buscar la presencia más de Dios es lo importante. Por ahí había notado también que decía volver a lo básico. O sea, cuando llega al cansancio espiritual, volver a lo básico, yo creo que es lo fundamental. Pues sí, eso es lo que en la analogía deportiva es regresar al fundamento, el fundamento, sí. O sea, y básicamente es lo mismo, o sea, regresar a lo básico, y creo que siempre lo mencionamos en todos los podcasts, pero yo creo que es lo fundamental, los fundamentos que todo cristiano debemos tener, que es la oración, la lectura de la palabra, el ayuno. Sí. Yo creo que eso es lo básico, lo fundamental, o sea, y no hablo de estudiar para hacer una profundidad teológica, no, sino algo de una lectura sencilla, un tiempo que pases con Dios. Tampoco te digo que hagas la oración más elaborada, más elocuente, más con las mejores palabras, no, una oración sincera, sincera. O sea, volver a esos rudimentos básicos para poder conectar con el Padre nuevamente y que puedas volverte a llenar. Una adoración sincera de corazón, o sea, buscar adorarlo en espíritu y en verdad, o sea, tomar esa intimidad con Él, para que eso te ayude a volver a conectar con Él, a que puedas descansar en Él y que puedas recuperar nuevamente tus fuerzas. Sí, así como en Jeremías 31, voy a leer el 23, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, o morada de justicia, o monte santo, y habitará ahí Judá, y también todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida. Y pues en eso dice, yo me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Entonces ese sueño fue agradable para Jeremías, porque dice, porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida. Eso es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero no nomás es como de un tronar de tus dedos, no, es que tienes que entrar en intimidad con Él. Es como fundamentos, lo más básico es de orar, pasar tiempo, rudimentos, pasar tiempo con Él, orando, decir, Señor, estoy aquí, Señor, estoy cansado. Esa canción, cansado del camino, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, Señor, en tu presencia. Llenarnos de tu presencia. Y pues sí lo leíste, ¿no? El Isaías 40, que dice, él da... No lo leí completo. Si quieres leerlo hasta el 30. O hasta el 31, creo era. Yo nomás leí el 29. Dice. Y ya para terminar. terminar. De hecho, yo lo había buscado también para leerlo completo. Pero dice, y Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. Y ahí el punto clave es los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, los que... Volvemos a lo mismo, los que tienen esa intimidad con Él. Y es que a veces sucede mucho que de tantas cosas que tenemos que hacer en la iglesia se nos olvida conectar con Él. Y recuerden que antes del servir viene el amar a Dios primero. Entonces hay que amar primero a Dios, conectar primero con Dios, y una vez que eso sucede, el servicio va a venir en automático. Así es. Y así evitamos también el cansancio espiritual. Así es. Bueno, hermanos, si les gustó, den un like, comenten. Compartan ahí. Compartan. Y si tienen un tema que gustarían que toquemos, o un testimonio que gustaría que también compartiéramos, ahí déjennos, ahí va a estar el email en la descripción. O si están en Los Ángeles y quieren salir en el podcast compartiendo su testimonio, aquí también se puede. Muchas gracias, Dios me los bendiga, los amamos en Cristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Peace out.